Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Siendo exactamente las 13:08 de este día 8 de septiembre de 2015, daremos inicio a la 32ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria técnica, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 32ª sesión ordinaria de fecha 8 de septiembre de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, una vez instalada esta 32 sesión ordinaria, en este momento haremos un receso. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la espera. En este momento daremos reinicio a esta sesión ordinaria número 32 de este pleno de este día 8 de septiembre de 2015. Para tal efecto, pido a mis compañeros que votemos que se omita la lectura del orden del día en vista de que ha sido previamente enviada por la secretaria técnica, y pregunto si hay alguna modificación a los asuntos del orden del día que se encuentran en este momento. Bien, tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Para retirar el recurso 00002, el número 4 del orden del día, para mejor estudio, por favor. Muy bien, entonces, secretaria, se retira este proyecto de resolución en el recurso de revisión 2, que es por escrito de 2015, que es el punto 4 del orden del día, y se recorren los demás. Se recorre la numeración. Si no hay alguna modificación y omitimos la lectura del orden del día, pido a mis compañeros que la aprobemos en sus términos. Comisionada, una vez recabada de manera económica la votación de la aprobación del orden del día, se aprueba esta con las modificaciones ya manifestadas, retirando del orden del día el recurso 0002, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR-E, diagonal 2015, recorriéndose los demás puntos del orden del día. Muy bien, gracias. Es el turno del punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 31, diagonal 2015, de fecha 1 de septiembre de 2015. Si están de acuerdo, pido a mis compañeros también la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 31, diagonal 2015, de fecha 1 de septiembre de 2015. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1237 que ha remitido a este Pleno la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y la comisionada ponente nos propone el sobreseimiento. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1237 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1237, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1247 remitido a este Pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del sujeto obligado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, y la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. He analizado con detenimiento este proyecto de resolución en un tema que particularmente me interesa, ya que he señalado en diferentes ocasiones anteriores en las que también se han analizado solicitudes de acceso a la información relacionadas con denuncias o con procedimientos administrativos, el criterio personal que sustento a partir de los elementos que se pueden apreciar tanto en la propia ley general como en la ley estatal en la materia. Particularmente quiero identificar
que en este caso el sujeto obligado no es la Procuraduría, por lo tanto el expediente que se integra y al que pretende acceder el recurrente no es en su totalidad la carpeta de investigación, sino un procedimiento administrativo. Ese expediente administrativo debe de estar integrado por diferentes documentos, los cuales no puedo identificar porque no se relacionan en el proyecto, pero considero que es sustantivo el conocer cuáles son los documentos que integran el expediente para realizar a cada uno de ellos la prueba de daño correspondiente, a partir fundamentalmente del principio de proporcionalidad, que como bien recomienda Letzi, como bien recomienda el Tribunal Constitucional alemán, se basa en 3 juicios: el juicio de necesidad, el juicio de idoneidad y el juicio de estricta proporcionalidad. Mientras no se realice esa prueba de daño a los documentos, yo no puedo compartir, en este caso, que se realice una reserva en bloque a todo el expediente. Mucho menos porque, a diferencia del recurso que analizamos en la sesión pasada, en la que se identificaba que las partes eran privados y que era un conflicto en el que evidentemente los intereses involucrados eran particulares, en el caso que nos ocupa yo aprecio un claro interés público. El recurrente ha estado tocando desesperadamente distintas puertas de sujetos obligados por un asunto que le ocupa y que le interesa, y el cual debiéramos de reconocer, tutelarle y manifestar nuestro reconocimiento público al interés de este ciudadano, que es buscar que un área de propiedad estatal invadida y en la cual se encuentra un río sea desalojado. Esto es de orden público evidente y se pretende incluso resguardar la seguridad incluso de los mismos invasores. Apreciando yo que existe este interés público, que el caso me parece muy parecido al de Claudio Reyes, que resolvió la Corte Interamericana, y que no existe una calificación del daño, anuncio que me apartaré de este proyecto, manifestaré mi voto en contra y presentaré voto disidente. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo voy a hacer uso de la voz en este momento en razón de que, bueno, sí voy con el proyecto, sin embargo abonaré con una opinión particular que de manera muy breve también quisiera exponer. Me parece que en esta situación, en este pleno, hemos venido definiendo criterios, también hemos venido reflexionando en otros sentidos. Sin embargo, en este caso en particular, la comisionada ponente privilegia la aplicación de la fracción sexta del artículo 20 de nuestra Ley de Transparencia del Estado de México, hoy vigente, que muy puntualmente señala que para los efectos de esta ley se considera información reservada la clasificada como tal de manera temporal mediante acuerdo fundado y motivado por los sujetos obligados cuando, y la fracción sexta en la parte relativa solamente refiere cuando pueda causar daño o alterar el proceso de investigación en averiguaciones previas. Entonces, en este caso en particular, el recurrente solicita información relativa a una denuncia. Muy entre líneas, el sujeto obligado contesta y le dice: no solo respecto de tu denuncia no te puedo dar, sino que hay un proceso penal que se encuentra sub judice. Al estar en la presencia de un proceso penal que se encuentra sub judice, desde mi punto de vista, resulta exactamente aplicable el caso concreto a esta disposición legal, por lo cual en principio apoyaría el proyecto en sus términos. Adicionalmente, la Ley General de Transparencia hoy vigente, no obstante los transitorios que nos da un año a partir de su promulgación para armonizar y homologar la legislación estatal con la general, también contempla esta situación en el artículo 113, cuando establece en el capítulo de la información reservada que podrá clasificarse aquella cuya publicación, y en la fracción séptima textualmente dice obstruya la prevención o persecución de los delitos, y la fracción décima dice cuando afecte los derechos del debido proceso.
Entonces, bueno, si yo me refiero a derechos humanos, inclusive en convencionalidad, que yo creo que no tendría por qué traerlo, toda vez que la Constitución Federal muy claramente establece estos principios del debido proceso, en el caso en particular, desde mi punto de vista, sí existe la posibilidad del daño en razón de que yo no conozco al recurrente. El recurrente puede ser una persona que, como bien comentaba hace un momento el comisionado Luna, sea un ciudadano preocupado por el derecho ambiental y busque con todas sus fuerzas activar a la autoridad para que haga lo que tiene que hacer. Pero igual puede ser contraparte en un proceso penal, igual puede ser indiciado, igual puede ser una persona que tenga librada alguna orden de presentación, no lo sabemos. Entonces, bueno, ante la duda me voy con la idea de que el sujeto obligado elabora un dictamen de clasificación de información en donde fundamenta y motiva. La verdad es que yo, inclusive en foros diferentes a este pleno, he venido manifestando que la prueba de daño desde el punto de vista constitucional pues es un acto de autoridad que el 16 muy claramente me dice que tiene que ser debidamente fundado y motivado. Si adicionalmente le agrego elementos que pueden ser objetivos o subjetivos, creo yo que desde el punto de vista legal y constitucional es muy valioso y enriquece al derecho emitir en todos los casos, por todos, o sea, bajo cualquier circunstancia y en todo momento, actos debidamente fundados y motivados de autoridades federales, estatales y municipales. Y con eso realmente estoy blindando y estoy asegurando que mis actos sí están revestidos, sí revisten de constitucionalidad y de legalidad. Entonces, bueno, ante esta duda que me parece que podría ser mucho más grave el entregar información que afecte el buen curso de un procedimiento penal, que afecte los derechos del debido proceso respecto de los indiciados o de otras personas que tuvieran que ver con estos elementos, ya sea de denuncia o de procedimiento penal, la verdad es que yo apoyo el proyecto en sus términos, haré una opinión particular tratando de fortalecer y de expresar sobre todo mi punto de vista respecto de este tema. Muy bien, una vez tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Agradezco los comentarios vertidos por el comisionado Luna. Los respeto, no compartimos el mismo criterio. Efectivamente, ese criterio es un criterio que, como bien en el proyecto, he mantenido durante el tiempo que he estado en el Pleno como comisionada. Sin duda, retomo lo que comenta la comisionada presidenta, porque es el criterio que hemos venido manteniendo. Insisto, en el artículo 20 de nuestra Ley de Transparencia, y la fracción sexta es la que para mí me alcanza y me obliga para proteger esta información. En este sentido, confirmar la respuesta del sujeto obligado, ya que en nuestra fracción sexta dice que pueda causar daño, y ante ello yo tengo que proteger como comisionada. Insisto, respeto y acepto los puntos de vista de mis compañeros, pero este es el punto medular del proyecto que se presenta. Gracias. Una vez analizado y me parece suficientemente discutido, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1247 que remite la comisionada Eva Baid de Apur. Comisionado Luna. En contra, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con opinión particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, con opinión particular. Comisionada Román. A favor, con opinión particular concurrente. Comisionado, le informo que se aprueba por mayoría de votos la resolución del recurso de revisión 1247, emitiendo opinión particular concurrente el comisionado Martínez Cruz, la comisionada Martínez Sánchez y la comisionada Román Vergara. Y el voto disidente del comisionado Luna. Muy bien. Bien.
Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1251, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Huixquilucan y propongo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1251 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1251 revocando la respuesta del municipio de Huixquilucan. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados. (1257 y 1259) remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, y el sentido de la resolución que la comisionada ponente nos propone es modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados mencionados por la comisionada presidenta. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1257 y 1259, modificando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1260, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto de la Secretaría de Movilidad, y en el que la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1260 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1260, modificando la respuesta de la Secretaría de Movilidad. Bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277 y 1278, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y el comisionado ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha hecho mención la comisionada presidenta y que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277 y 1278, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1280 y 1281, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del Poder Legislativo, en el que nos propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados referidos ya por la comisionada presidenta y que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1280 y 1281, revocando la respuesta del Poder Legislativo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1284, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y nos propone revocar la respuesta.
Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1284 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1284 revocando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1288 y 1289, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Calimaya y el comisionado ponente nos propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solamente para hacer unas precisiones y modificar el resolutivo segundo en los siguientes términos. Debe decir presupuesto de ingresos y egresos del año 2013, 2014 y 2015. Avance presupuestal de ingresos y egresos hasta el segundo, avance presupuestal de ingresos y egresos de 2015 hasta el segundo trimestre. Y estado comparativo de ingresos de 2015 hasta junio de 2015. Y el último punto queda en sus términos, matrices de indicadores de resultados del ejercicio presupuestal 2013, 2014 y 2015 a la fecha de la solicitud. Muy bien, secretaria. Entonces, por favor, tomemos nota que el comisionado ponente propone modificar su proyecto inicial en el resolutivo segundo y con las precisiones que él mismo nos ha hecho. Bien, con esta precisión, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1288 y 1289 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta del comisionado Luna. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con la modificación correspondiente. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1288 y 1289 con las modificaciones expuestas por el ponente en el resolutivo segundo, revocando la respuesta del municipio de Calimaya. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1292, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la Procuraduría General de Justicia, en el que nos propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1292 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1292 sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1310, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y en este proyecto la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1313 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. 1310. Perdón, correcto. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1310, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1327, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Papalotla, en el que la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1327 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1327, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1335, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de la Contraloría, y en su proyecto la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1335 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1335, confirmando la respuesta de la Secretaría de la Contraloría. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1344, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Procuraduría General de Justicia, y en el que el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1344 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1344, sobreseyendo el mismo. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1362, remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Tepotzotlán, y el sentido de la resolución que nos propone es revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1362 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1362, revocando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Daré lectura de manera general a cada uno de los proyectos de resolución de los siguientes recursos. 1311, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de San Simón de Guerrero, y al ser negativa propongo ordenar entrega de información. 1321, que también yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del Centro de Control de Confianza del Estado de México, y por cambio de situación jurídica quedaría sin materia. 1326, remitido también por mí a este pleno respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, que al tratarse de negativa se ordena entrega de información. 1367 y 1368 acumulados, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Jaltenco, que también al ser negativa se ordena entrega de información. Se propone ordenar entrega de información. Si ninguno de mis compañeros lo separa o hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de las resoluciones de recurso de revisión del bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado que ya ha referido la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión 1311, 1321, 1326, el acumulado 1367 y 1368, relativos en los términos que fueron remitidos a este pleno. Muy bien. Estamos en el punto 20 del orden del día, referido a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. El último punto del orden del día es relativo a asuntos generales. ¿No lo cantamos? Sí. Muy bien. En vista de que en el inicio de la sesión no se estableció ningún asunto general.
En vista de que este pleno comparte la opinión de agregar en este momento un asunto general en el orden del día que ha sido previamente aprobado, secretaria, por favor, refiera cuáles son las acumulaciones que tenemos pendientes de votar. Son dos acumulaciones que se proponen al Pleno para su aprobación. La primera de ellas, los recursos 1.374 y 1.375. El sujeto obligado es al Ayuntamiento de Coyotepec y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. El segundo bloque es el 1.426 y 1.427. El sujeto obligado es el Instituto Electoral del Estado de México y acumularía la comisionada presidenta. En esa virtud, les pido emitan su voto para aprobar las acumulaciones. Comisionada, le informo que se han aprobado por unanimidad las acumulaciones propuestas a este pleno. Muy bien, hemos agotado por completo todos los puntos del orden del día, por lo tanto, siendo las 14:59 de este día 8 de septiembre de 2015, damos por concluida esta 32 sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, que tengan buen día.